Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Empiezo este video con buen ánimo, con entusiasmo, porque es uno de los videos que más quería yo hacer en la vida. Siempre se ha hablado acerca de la rica comida que hay aquí en Argentina. Y es que si no te has visto los episodios anteriores, no sabrás que nos encontramos aquí. No sé si ustedes ven allí el obelisco, que lo tengo justo detrás. Y yo estoy a punto de llenar mi estómago. No sé si hoy probaremos todo. No sé si hoy probaremos todo, pero vamos a estar bastantes días aquí. Hoy, de seguro, vamos a comenzar con muy buen pie. Y es que vamos a probar toda esa comida deliciosa que hay en este país. Por primera vez voy a probar milanesas, por primera vez voy a probar empanadas, los helados que me han dicho que son deliciosos, los alfajores, todo. Se les hizo agua a la boca, a mí también. Pues no perdamos más tiempo y vamos caminando hacia un lugar que me recomendaron comer las empanadas. Así que vámonos para allá. El lugar que escogimos para comer está por toda la calle Corrientes, que es esta calle de aquí. Allá está el obelisco y vamos a meternos por aquí, aunque estoy viendo que como que no hay paso por allí, vamos a tener que darle la vuelta por otro lado. Hay mucha gente por las calles hoy. Miren, por cierto, un postre, 400 pesos, una barquilla en McDonald's. Miren qué bello está el obelisco hoy. Bueno, ha llegado de probarlo primero y va a ser aquí en Tomaso, las muy famosas empanadas argentinas. Me dijeron que aquí estaban sabrosas. Vayan dejando en los comentarios si los lugares que estoy visitando son los buenos para comer eso que estoy comiendo o hay otros mejores y lo van comentando por allí. A ver, bueno, miren, ya pagamos las empanadas y algo que me sorprende es el precio. De la más cara, que son las sabores especiales, vale 50 centavos de dólar al cambio cada empanada. Y de la otra, que son los sabores clásicos, te cuesta al cambio 42 centavos de dólar. Amigos, medio dólar por una empanada. Vamos a ver, son así de grandes. Este es el tamaño, con referente a mi cara y a mi mano. Ha llegado un momento épico, señores. Voy a probar por primera vez las empanadas argentinas en Argentina, en Buenos Aires. Esta será la mía, ahora no sé. Me quemó un poquito el queso porque está súper derretido. Está en full relleno. Miren eso. Está brutal. Me dice que esta es la que más le sale. Rico, rico. Ahorita son 3:37 de la tarde. Me dicen que ellos desayunan tarde y almuerzan tarde. Y me dicen que suelen desayunar facturas, que para ellos son como la bollería, estos pancitos dulces como de panadería y así. Al desayuno comen mucho dulce. Ya después se pueden comer una empanada o pueden comerse una milanesa. Pero esto está... Ahora, la otra que yo pedí es la de carne cortada. Miren que esta tiene el número 10, la especial, amigos. Como Lionel Messi, el número 10. Qué bueno está esto. O sea, lo delicioso es la masa, no se siente grasosa, el relleno está brutal. Obviamente, amigos míos, que para este video no me encuentro solo, estoy con mi linda esposa Angie, que ella también se compró unas empanaditas porque tiene opción. Pero déjenme decirles que yo no fui conservadora como Gabo, yo me pedí 3 empanaditas. Sé cuál va a tocar aquí. Vamos a abrirla hacia mitad. Creo que la de verdura. El queso está derretido, pero no sé qué tipo de queso es, que no es aquello del hilo, sino el que parece como una crema. Está brutal, miren esto, miren esto. Parece como un puré. Buenísimo, buenísimo.
Después de comer ya salado, tenemos que probar nuestro primer dulce. Y va a ser nada más y nada menos que los ricos alfajores. Unos amigos se encargaron de regalarnos de los mejores alfajores, precio-calidad, que come el común. Me dieron varios para que probara todos los tipos de alfajores que puedo conseguir. Pero no necesariamente el alfajor más caro va a ser el mejor, o eso me han dicho, pero eso lo vamos a comprobar y ustedes se van a encargar de decirme en los comentarios cuál es su alfajor favorito. Miren amigos, esto es parte de lo que les decía acerca de la pasión por el fútbol, de la pasión por Maradona. Miren eso. Y ellos son extranjeros, ¿eh? Están todos disfrazados de Maradona. ¿Qué tal? Bueno amigos, llegó el momento de probar los alfajores. Nosotros tenemos 3 tipos de alfajores de 3 marcas diferentes. Tenemos el primero que se llama Guaymallén, este de aquí, Guaymallén. Y dicen que el dueño de este alfajor es bastante peculiar en sus redes sociales. Enfoque bien, Camerbuman. Miren, ¿qué se creen? Que se van a hacer alfajores nada más. Miren. ¡Caviar! Luego tenemos Capitán del Espacio. Este es triple, es muy clásico de comer. No es ni siquiera de los más caros, pero es muy bueno. Luego tenemos una versión fancy cheta, el Cachafas. Este de aquí, ya por el empaque uno va sacando que es costoso, porque el empaque se siente costoso el empaque. Y luego tenemos una versión del Guaymallén, pero más cara. Esta es la versión de oro, Guaymallén de oro. Ya el empaque cambia. No es el empaque tan fancy como este al tacto ni a la visión. Pero yo creo que eso es lo que querían como llegar, ¿no? Sí, querían como llegar a una versión. Exactamente. Entonces yo voy a probar primero el Guaymallén, el normal, este. A ver qué tal. Aquí tengo una señora policía viéndome por ahí. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál? Este. El Capitán. Este. El Capitán. Este ya se desarmó un poco. Yo le voy a dar a Angie la mitad y yo me voy a quedar con la otra mitad y vamos a probar a ver. A ver. Está bueno. Tiene como un saborcito así de repente como medio salado, ¿verdad? Yo había probado alfajores antes, pero de los más típicos, del que es blanquito y en el centro algo. Esto es un alfajor como más elaborado, la verdad. Esto, algo así, yo nunca había probado. ¡Caviar! Muy rico. La galleta súper suave. Un se te chocolate desborona en la... insoportable. El chocolate es súper delicado en el sentido de que no te empalaga, no es demasiado dulce. Creo que lo más dulce que se siente es el dulce de leche. El relleno, sí. Yo voy a probar el Capitán. Esta es la versión triple. Dice Capitán del Espacio por 3. Perro. Miren esto. Miren este señor alfajor. Miren esto. Sí, vamos a meter un orejo así. Miren, esto parece un sándwich. Si nos comíamos eso, teníamos que tomar agua porque el queso era dulce. ¡Wow! Todo eso es dulce de leche dentro. Entre el de Guaymallén, este le lleva una morena. Muy suavecito. Se te derrite prácticamente en la boca. Está delicioso. Está mejor que el otro definitivamente. La galleta se deshace, parece más bien una torta. En vez de galleta, mucho más relleno y el relleno no está duro, está suave. Es la combinación perfecta. Ahora, vamos a comer el Cachafas. Este que está aquí. Y dice que es chocolate negro. El chocolate negro relleno de dulce de leche. Este empaque ya es como tipo aluminio, ¿saben? A ver, miren, este tiene como... Tiene mejor pinta. Tiene mejor pinta. Voy. O ve, le dejo los honores a Angie de primera. De una le siento algo diferente. Se siente como naranja. Exacto. Tiene como una esencia. Como de cáscara de naranja. Para este ser premium más caro, el Capitán del Espacio le está compitiendo, ¿eh? Te digo algo, hay personas que adoran frutas recubiertas con chocolate. A mí nunca me ha gustado ese sabor, pero sé que hay gente que muere por eso. Y al que le guste, posiblemente este sea su favorito, porque sé que hay muchos adeptos a ese tipo de combinación. Por ese hecho, le voy a quitar puntos a este porque
Yo no soy fan. Yo tampoco soy fan de ese sabor de Frutas con frutas chocolate, cítricas con ajá. chocolate y frutas medio amargas con chocolate. Eso, está rico, no podemos decir que no, pero aquí estamos puntuando. Se supone que esta es la versión gourmet del primero que probamos. ¿Estará igual? Este chocolate se ve más negro inclusive. Súper oscuro. Miren, 3 capas de galleta. Está bueno, pero está muy parecido a la versión normal. Como quedan muchas otras cosas por probar, vamos rápidamente al top de esto. En el último puesto pondría el Guaymallén, el normal. En el tercer lugar pondría el Guaymallén de oro. En segundo lugar pondría el premium, el cachapas. De primer lugar pondría el Capitán del Espacio, se ganó el número 1. El que más me gustó fue el Capitán. El segundo fue el Guaymallén del 60%. De tercero, Del el- 60% este. es el que tiene más porcentaje de cacao. Y ya pues dejarse para el final el más costoso, el más gourmet, porque no soy fan. No puedo decir que no, realmente está riquísimo. Y sinceramente nunca había probado entonces el alfajor en mi vida, porque lo otro que había probado no era nada de esto. Iba a decir que si hay algún alfajor que quisiera llevarle a mis familiares para que los probaran, elegiría el Capitán del Espacio. Les va a gustar. Sigamos probando más cosas. Bueno amigos, ahora vamos por nuestra siguiente comida. Uno de los platos más argentinos que pueden conseguir, aunque sus orígenes vienen por influencias italianas. No hay más nada argentino que una milanesa. Y es que, amigos, sin importar la clase social que sean, aquí en Argentina todo el mundo come una milanesa. Es un plato que normalmente se prepara en casa, que te lo prepara tu mamá, con la receta de toda la vida, con el sazón. Y pues es un acto de fe prácticamente ir a la calle y comerse una milanesa, porque estás a la buena de Dios de que sea buena o no y tengas una muy buena o muy mala experiencia. Nosotros vamos a comer obviamente en la calle porque no tenemos una mamá aquí en Argentina que nos pueda preparar una deliciosa milanesa, pero nos recomendaron un lugar que probablemente podríamos comer una buena y para allá vamos. Bueno, a ver, no consigo la Farola Express. Ahí me habían recomendado y el GPS me dice que había una por estos lados de aquí. Bueno, no pasa nada. Vamos a irnos a otro lugar. Ya acabo de preguntar y me recomendaron uno que se llama el Club de la Milanesa. Aquí estoy buscando mi Uber que me lleve hacia allá para no perder tiempo. Hemos llegado al Club de la Milanesa y es este lugar de acá. Vamos a ver qué nos ofrece. Bueno amigos, hemos llegado al lugar y está preciosísimo. Fue una sorpresa la verdad. No sé si será el típico lugar donde viene el local a comerse una milanesa en el caso de que se quiera comer una fuera de su casa. Pero bueno, nos recomendaron esta, nosotros hicimos caso, dicen que son buenas milanesas. Ahora, ¿cuál elegir? Es lo que voy a ver porque venden una que es como una degustación de varias milanesas, pero no sé qué tan grandes son las porciones y como venimos comiendo otras cosas, como que ya no va a tener mucho estómago. Realmente me quiero comer la clásica que se comería un argentino porque quiero probar lo que se comería un argentino como tal para poder dar mi opinión acerca de la milanesa. Unos minutos más tarde. Bueno chicos, lo que hicimos fue pedirnos la clásica milanesa que se comería un argentino en un día común y es la napolitana. La napolitana viene con jamón, viene con, bueno, yo la pedí adicional con una guarnición que fue papa frita, yo creo que a ellos les gusta con la papa frita y me pedí la milanesa de ternera, de carne de res, porque también viene una de pollo que yo en mi ignorancia pensaba que eso era pollo empanizado y que todas eran así, pero no, realmente la clásica es de carne de res, pero también hay una versión de pollo. Vamos a esperar que llegue. No nos pedimos bebidas para que no nos llenásemos de bebida porque todavía faltan cosas por probar y no sé qué va a pasar. Amigos, ha llegado la milanesa. Miren esto. Miren, o sea, es como 2 palmas de mi mano. Es enorme. Tiene como una salsa napolitana, como las pizzas, y tiene queso derretido. Además le echan como ¿cómo se llama? Orégano. Sí, lo de le la echan pizza. orégano y yo la acompañé, como les comenté, de papas fritas. Le vamos a echar, obviamente, sal a las papas.
Angie se va a probar también su versión vegana de milanesa. ¿Sabían ustedes eso? Que había una versión vegana de la milanesa. Lo complicado en mi dieta es que nunca había conseguido nada así frito, o sea, empanizado. Una milanesa nunca la había vuelto a comer y era algo que me gustaba muchísimo. Así que bueno, emocionada. Ahora, si ustedes quieren conocer cómo sabe la milanesa vegana, tienen que ir al canal de Angie, que lo tienen en la descripción del video, porque ella está haciendo un video acerca de su experiencia probando la versión vegana de la milanesa. Tenemos cuchillo y tenedor para entrarle a esto. Miren, tiene una capa bastante grande de queso. Ah, y jamón, cierto, ¿verdad que tenía jamón? Vean esto, vean la capa que es de jamón, queso, salsa napolitana y orégano. Y luego abajo está empanizada la carne, que está bien estiradita, bien aplanada, ¿verdad? Vamos ahora a picar un pedazo. Fíjense que la sirven en un plato metálico, en este caso, alargado, porque la milanesa es bien larga. A ver. Bueno, llegó el momento de la verdad. Estoy nervioso, ¿ya? Es que estos son comidas que me ponen nervioso probar por primera vez. Muy, muy bueno, señores. El toque de la salsa napolitana. La carne está suavecita, se te derrite en la boca prácticamente, a pesar de que es frita. Está muy buena. O sea, miren, es un bistec bastante delgadito. Miren, esto es una comida bastante completa, ¿eh? Porque tiene jamón, tiene queso, tiene salsa, tiene carne, tiene papa. O sea, no le hace falta de nada. Y además el tamaño, porque, o sea, el tamaño es lo que más impresiona. Y esta es la M, porque hay un tamaño que es L. O sea, imagínense ustedes el tamaño L, cómo será de grande. Tenemos aquí salsas de ketchup, miren, mostaza, pero es una mostaza como rara, miren eso. Acostumbrará a comer con este tipo de salsas, hasta barbecue tenemos. Pero yo me la voy a comer así porque ya suficientes cosas. Yo creo que no hace falta más nada. Yo me voy a terminar de seguir comiendo mi milanesa. Está súper aprobada. Un 10 de 10 definitivamente. Ya entiendo yo por qué le agarran tanto cariño. Ya entiendo yo por qué dicen que viene la gastronomía italiana. Porque esto es como una pizza en una base de carne. Miren, amigos, el precio fue de 8.450 porque está incluida, bueno, pues la milanesa de Angie, mi milanesa. La mía costó 4.850, la de Angie 3.600. Y como no pedimos bebidas, ese es el precio que vamos a pagar. Aquí están los pesitos que siempre les recomiendo cuando vengan a Argentina, como ya hemos hablado en videos anteriores. Tráiganse sus dólares en efectivo, los cambian a dólar blue y pagan siempre en efectivo, que les va a salir siempre más barato que utilizar sus tarjetas. Amigos, y hemos llegado al siguiente punto donde vamos a seguir probando comida. Y esta vez al mercado de San Telmo, donde podemos conseguir, miren, la casa del dulce de leche. Aunque nosotros no vamos a venir a comer ahorita dulce de leche ni dulce, porque lo que queremos es comer algo salado. Y es que quiero probar los famosos choripanes. Y me dijeron que aquí, en el mercado de San Telmo, estaban los más ricos. ¡Ey, miren! Es que para acá abajo hay un montón de lugares. Elegir el sitio y conseguir el indicado, ahí está la cosa. Claro que íbamos a conseguir también, miren, una carnicería aquí. Miren ese trozo de carne allí para el delicioso asado. Me llamó la atención esto, los rolls de canela. Se ven deliciosos. Yo creo que aquí es donde vamos a comer, porque si no hay un mejor lugar donde comer choripanes que en la choripanería, pues creo que no hay. Vamos a darle de una vez aquí sin pensarlo dos veces. Tiene banquitos, ok, alrededor, como una especie de barra para tú venir aquí a comértelo. Pues nosotros vamos a elegir un lugar por aquí. Y al fondo podemos ver la parrilla donde asan pues las salchichas de cerdo. Bueno, miren, aquí hay dos opciones de tipo de chorizo, o de cordero o de cerdo. El más tradicional es el de cerdo, por tanto pedí uno de cerdo. Y me pedí un choripán especial porque se llama Chori del 10.
Ya ustedes saben por qué del 10, del número 10. Ese trae chorizo de cerdo, mozzarella, parmesano y salsa arrabbiata. Angie se pidió unos deditos de queso. Unos pinchitos de queso. Unos pinchitos de queso. Pero ya le buscaremos otra cosa por aquí y además recorreremos más del mercado a ver qué otras cosas podemos probar dentro de este lugar. ¡Ey! Miren esto. Llegó mi choripán. Miren cómo luce. Miren esto. Se ve delicioso. Tenemos queso parmesano. Ahí está el chorizo. Y en una capa de buen pan. Ay, chamo, vamos a ver. Miren, llegaron los pinchitos de queso de Angie. Miren eso, un buen pedazo de queso. Llegan así como a la parrilla y les echan, creo que mantequilla, me parece. El latte es como algo dulce. ¿Sabes como el meladito? Pica un poco. El meladito que suele salir o generarse de cuando haces el dulce este de pimentón. Está bueno. Porque se mastica, no está duro, no está derretido, está muy bueno. Vamos pues, mordisco al choripán. Yo he comido choripanes porque en Venezuela, miren, las rumbas de adolescentes, de discotecas y así, o cuando planificamos una junta en una casa de alguien, lo más barato y fácil de hacer eran unos choripanes. Montabas un carbón ahí, unos chorizos los picabas y con pan, pum, listo. Miren, el sabor del chorizo está, sin duda alguna, ese es uno de los plus. El pan está también delicioso porque está suavecito. El queso parmesano le da un toque muy rico. No, miren, esto está de 10, como el nombre del pan, de 10. Buenísimo. A ver, aquí tenemos una especie como de chimichurri, me parece. Vamos a agregárselo aquí a ver. Está sabroso. Pensé que iba a tener un sabor más intenso con la salsa, pero no, la salsa es muy neutra también. Amigos, y siguiendo este video acerca de probar comida y postres, en este caso también, pues nos hemos venido a la Patagonia Argentina. ¿Dónde específicamente? A Bariloche. Estamos en San Carlos de Bariloche. A mí me dijeron que aquí yo tenía que probar los franui, estos dulces de acá, que son frambuesas bañadas en chocolate blanco y chocolate con leche. Me dijeron que debía probar sin falta si venía para acá, así que eso es lo que exactamente vamos a hacer en este momento. Bueno, yo todavía no captaba la cosa, que la gente me dijo que tenían que probar los franui aquí, porque justamente quien fabrica los franui es Rapa Nui, y aquí está la marca, miren aquí. No sabía. Y fíjense, hicieron un producto que ya ahora, una cosa que todo el mundo le encanta, que lo sugiere, que todo el mundo pruebe. Y pues ahora es un producto comercial. Quizás fue un producto que nació de este lugar aquí. Así que bueno, vamos a ver. Son frambuesas pues bañadas, como dice aquí, con chocolate con leche más chocolate blanco. Aquí dice, mantener entre menos 25 y menos 14 grados Celsius antes de consumir. Descongelar tapado a temperatura ambiente durante 1 hora. Entonces bueno, ya nosotros lo compramos hace media hora. Entonces fíjense cómo viene. Son frambuesitas, un bomboncito de frambuesa. Ahí está. Vamos a picarlo a mitad, a ver. A la perfección picado, miren. Está delicioso porque el contraste entre lo ácido de la frambuesa y el dulce del chocolate hacen una mezcla perfecta. Esto, en una tarde de película, me lo bajo yo solo. ¿O qué prefieren? ¿Alfajores o franui? ¿O son cosas muy diferentes? Bueno, ustedes comenten. Bueno amigos, y después de haber probado esos ricos franui aquí en Bariloche, donde se tienen que comer, de donde nacieron, de donde son más famosos, yo tengo que darle fin a este video de comida. Ya mi estómago no aguanta más, aunque fueron varios días probando las diferentes comidas que vieron acá. Recuerden que también estuve probando el asado y lo estuvimos probando en 2 lugares. Uno fue durante la cena familiar que estuvimos ese domingo familiar de juego de River de Boca, y allí van a poder ver mi reacción probándolo por primera vez. Ahora lo probamos una segunda vez, esta vez con sazón
ya de restaurante, porque también me lo estuvieron recomendando, y para ello me vine hasta Bariloche a probarlo en el boliche de Alberto, que me lo recomendaron muchísimo y seguro que faltaron muchos otros lugares más por probarlo, pero hasta ahí dio. Después tengo que venir una segunda vez a probarlo en Don Julio, que también me dijeron que era muy bueno, pero lamentablemente hay que reservar con mucha anticipación. Nosotros de tiempo nunca nos sobra. Si quisieras saber en los comentarios, seas argentino o no, cuáles son tus platillos favoritos de los que viste en este video, cuáles extrañas, cuáles son los que no puedes dejar de comer nunca. Eso déjamelo en los comentarios. Si tengo que elegir un favorito, está muy difícil. La verdad yo creo que pondría de primero el asado. Seguramente el asado es delicioso, es único, la carne es, miren, una cosa de los dioses con un gusto increíble, se derrite en tu boca. No, eso es una locura. Ahora, si tenemos que elegir un postre, ahí sí es verdad que yo no tengo ni idea de qué poner de primero, porque los alfajores son deliciosos, los franui son deliciosos, el dulce de leche que comimos en los helados y todo eso. O sea, de verdad, no me pongan en esa tarea porque está difícil de escoger, y yo que soy amante de los dulces, es que no tuve un favorito. Pero sí quisiera saber el tuyo aquí en los comentarios. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Y si me quieren seguir a detalle, en el momento en el que estoy en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Así que amigos, desde aquí, desde Bariloche, la Patagonia Argentina, me despido. Nos vemos en un próximo video de la serie de Argentina. No se pierdan los próximos episodios porque esto apenas comienza. Bye bye, se les quiere.